Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos. Espera. Muy buenas noches. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, principios de la regulación en la gestión pública. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas,
con estudios de maestría en educación con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El curso de Gestión Pública, Unidad 6, Principios de Regulación de la Gestión Pública. Y nosotros vemos, ¿no? Con mucha preocupación últimamente, se habla mucho de la gestión pública, de la administración pública, de esa modernización que se espera de la administración pública y de la gestión pública, ¿no? Porque al final los beneficiados somos los ciudadanos de a pie, como se dice, ¿no? Toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso hablamos que la modernización de la gestión pública en el Perú es uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país. Se requiere, pues, de una voluntad política consensuada entre los poderes del Estado y de un marco legal que comprenda, pues, al gobierno central, regional, local, en forma integral dentro de una concepción sistémica, ¿no? En una realidad, mejor dicho, ¿no? En un más técnico, más humano, ¿no? Por eso se dice de una concepción sistémica, que tome en cuenta, pues, las experiencias comprendidas en los logros alcanzados y sus aspectos restrictivos con respecto, pues, a la jurisprudencia de leyes sobre la reforma de la administración pública del país, que fueron promulgadas e implementadas por los diversos gobiernos en estas últimas décadas, ¿no? Y cuyos resultados no han sido del todo satisfactorios, porque nosotros vemos, pues, que siempre hay ese enfrentamiento últimamente. Lamentablemente hemos tenido, pues, esos puyazos entre el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, y siempre manteniendo, pues, se mantienen en un continuo enfrentamiento por demostrar quién tiene más poder, sin pensar que a lo largo de esas actividades, de esas actitudes, o quién impone una ley, o quién se baja a un ministro, o quién vaca a un presidente, como ha sido en los últimos 5 años, ¿no? Hemos tenido a Pedro Pablo Kuczynski, como presidente también al señor Vizcarra, al señor Sagasti, y después, antes de Sagasti, el señor Merino, que estuvo una semana, unos pocos días, señor Sagasti, que se obtuvo, pues, siquiera una tranquilidad en el control de la pandemia, ¿no? Y dejó, como se dice, dio un poco de tranquilidad al país, ¿no? Y luego, de nuevo, hemos visto, pues, en las elecciones generales, todos ese enfrentamiento, en el nuevo Congreso también haciendo quizás oídos sordos, ¿no? Porque de una forma u otra también ellos tratan de cuidar su curul, ¿no? Y el presidente también, ¿no? Entonces vemos, pues, que en esa reforma de administración del Estado, pues, se necesita funcionarios públicos calificados, dentro de las instituciones públicas, pues, que se lleve unas organizaciones públicas que no se lleven tanto por el manual de organización y funciones, por el MAPRO, etcétera, sino que realmente, pues, se aplique, se vea, pues, una institución que vaya por objetivos, por resultados, ¿no? Hacia, como se dice, se copie un poco de la inversión privada, de la empresa privada, ¿no? Que planifica, organiza, dirige y controla los recursos que se asignan a cada departamento. Igual el Estado, pues, asigna recursos para las instituciones, tanto como los gobiernos regionales como los gobiernos locales, ¿no? Y se está viendo, pues, que muchos de los programas sociales, etcétera, no han dado, pues, los resultados esperados. A pesar de todo ello, pues, tenemos Caliwarma, Pensión 65, juntos, que permanecen esos programas porque son necesarios, van hacia esas comunidades o sectores olvidados, ¿no? Marginados del país, en que solamente muchas veces se les busca para época de votaciones o la época de elecciones, y sin embargo, pues, no ven en las mejoras que necesita su comunidad, ¿no? Vamos viendo todo lo que
el Estado pues debe exigirse en cuanto a esa modernización, porque al final el que recibe la satisfacción de esos productos, o sea, finales de servicio a la comunidad, con mejoramiento de infraestructura, etcétera, la aplicación de impuestos, pues, en obras, ¿no? Y no así como se ve últimamente, tal despilfarro, o quizás por el mismo desconocimiento de lo que es la gestión pública, lo que significa ser un funcionario público. Y esto requiere ser pues ampliamente debatido en las diversas instancias de los poderes del Estado. Para su aprobación, además, deberá responder a las exigencias de la gestión pública de excelencia, que contribuya pues, como manifestábamos, a la calidad de los servicios que se presta a la sociedad y a una revalorización del trabajador del sector público, ¿no? No que ingresen muchos trabajadores del sector público que estén esperando, como se dice, su cuota de poder ingresando, pues, porque apoyaron a tal candidato o candidata, pues ya sin cumplir con los perfiles, ¿no? Que están especificados en el perfil del puesto del sector, del servidor público, ¿no? Ingresan sin tener conocimientos muchas veces, pues, de los manejos que se deben hacer, de la transparencia en el uso de el dinero designado, ¿no? Los presupuestos designados a las instituciones, tanto como gobiernos regionales gobiernos locales, instituciones públicas, etc. Para tal efecto, pues, es importante revisar los antecedentes de reformas de la administración pública que se han desarrollado en países que han tenido éxito y tomar en cuenta pues su incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos y de servicios, con el propósito pues de conocer las fortalezas, las debilidades, ¿no? Del frente interno nacional y de las oportunidades y amenazas del entorno, ¿no? Y en ese contexto, pues, plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta, pues, las tecnologías de las informaciones y de las comunicaciones. Tan importante en estos tiempos, ¿no? Que el servidor público esté capacitado, no solamente en que, por decir, existen las computadoras, las laptops, las tablets, etcétera, en su institución, sino que sepa manejar esa tecnología, ¿no? de la información y de las comunicaciones, en esa transparencia en el uso de los recursos públicos, ¿no? Cómo las obras públicas, ¿no? Cómo se deben canalizar, cómo se deben hacer los adelantos, en base a qué, cómo está ese informe técnico, ¿no? Y no que por decir se aprovechen muchas veces pues de las designaciones o las compras a dedo, ¿no? Cuando son en estados de emergencia, lo hemos visto en otras ciudades, por ejemplo, en Piura, etcétera, Lambayeque, y en otras ciudades del país, el Callao, etcétera, que cuando, por ejemplo, en Piura hubo el 2017 las inundaciones, entonces se busca pues ya no las compras públicas a concurso público, sino a designación directa prácticamente, ¿no? Y vemos pues los resultados de esas adquisiciones quizás hasta mal hechas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Piura se supone que ya debería haber terminado hace tiempo, ¿no? Las defensas ribereñas, sin embargo, pues está en un avance del 50-55%, y aún falta, y ya estamos a puertas del verano y siempre comienza a llover pues entre los primeros días de diciembre y arranca todo el verano. Igualmente en esos puentes. Imagínense si Piura es uno de los principales aportantes al Producto Bruto Interno y vemos pues que se nos trata de esa manera. Imagínense en las poblaciones como Huancayo, Junín, etcétera, Tumbes mismo, Loreto, ¿no? Olvidados, ¿no? Muchas veces marginados. Vemos, se habla de implementación, se habla de, de que a todos debe llegar la inclusión educativa, la inclusión tecnológica, pero si sus mismos gobiernos regionales no canalizan hacia esas zonas rurales, ¿no? Para eso se designan alcaldes, y hemos visto también en Piura, lamentablemente es el ejemplo
de una corrupción pues enquistada, viendo pues cómo sacaban al alcalde, a sus testaferros, lo vemos en Junín, lo vemos en el Callao. Entonces, ¿qué pasa con la ley de descentralización? ¿Qué pasa con la modernización del Estado? ¿No? Por eso es que la población últimamente pues exige, ¿no?, esas políticas públicas pues que vayan en desarrollo de toda la sociedad, porque vemos inseguridad ciudadana, vemos asaltos a diarios, etcétera, ¿no? Y entonces vemos pues que se necesita esa modernización del Estado con funcionarios públicos que cumplan sus funciones, y como institución, pues que la institución vele por los recursos que le han sido asignados, cumpliendo pues las metas y los presupuestos por resultados. Ahora bien, cuando hablamos de las tecnologías de la información, muchos se niegan pues a aplicar ciertos conocimientos, son personas que tienen muchos años, entonces se necesita pues en esa capacitación, que también lo hacen algunas instituciones públicas, pero otras no, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente han asumido personas que no están preparadas para cumplir con la institución pública, ni con el servicio que debe dar el mismo trabajador, el servidor público, ¿no? Entonces vemos pues que el Estado tiene todavía bastante camino por recorrer, porque si bien es cierto, en instituciones, gobiernos regionales, del lado de la costa, quizás todavía algunos con errores, imagínense pues cómo es esto en la selva, en la sierra, que muchas veces pues la conectividad es mala, ¿no? Y no se sabe de la aplicación para cómo llevar ese control de los presupuestos asignados, tanto para obras, para el personal, para los cesantes, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, esas políticas que se deben hacer pues de regulación dentro de todo el sistema de la gestión pública. Es importante pues precisar que el crecimiento de la macroeconomía en estas últimas décadas, ¿no?, los últimos 30 años, basada pues en una economía de mercado, se ve reflejada en los factores, variables e indicadores de la macroeconomía nacional, difundida pues en los boletines del Ministerio de Economía y Finanza, el MEF, del Banco Central de Reserva y del Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel del Perú. También recogidas en los informes económicos Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, organismos multinacionales que refuerzan pues la confianza del Perú para promover y generar un clima de seguridad para el inversionista nacional y también el extranjero. Y para ello se requiere pues de un sector público, ¿no?, nacional eficiente, eficaz, efectivo, al servicio de la sociedad peruana, lejos de los modelos burocráticos, organizaciones paquidérmicas y de economías pues planificadas en proceso de extinción. Un momento. Vemos pues, lamentablemente, como estábamos comentando, que el Estado asigna en el presupuesto para educación, para transporte, para salud, ¿no?, para tecnología, para que haya esa inclusión educativa, pero no solamente es repartir tablets a los universitarios o chips, ¿no?, cuando en sus zonas donde ellos viven en estos momentos, porque normalmente en una época tranquila, antes de marzo del 2020, pues no existía la pandemia, ¿no? La pandemia nos mandó a un confinamiento, cerrando pues negocios, empresas, más de 2,5 millones de personas han perdido sus empleos, ¿no? Y todo ello pues necesita pues lograr nuevamente ese crecimiento económico, ¿no? Y vemos pues de que nos desnudaron en marzo del año pasado, del 2020, quedamos desnudados en cuanto a salud, sin una buena infraestructura, camas UCI, oxígeno, médicos incentivistas, etcétera, medicina, esa comercialización también de los funcionarios públicos vendiendo las camas UCI. Entonces,
uno a veces siente vergüenza ajena de todo lo que sucede realmente, porque si son servidores públicos, se deben, nosotros sabemos que el presupuesto público pues se origina por los impuestos, y se dice muchas veces tus impuestos serán obras. Entonces, ¿cuáles obras cuando hay desvíos, hay desfalcos, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estamos en una situación que decimos, el Estado tiene que modernizarse, pero a la vez tiene que evaluar al personal, ¿no? Porque hay mucho personal que si uno va pues a una municipalidad antes de la pandemia, pues se chocaba escritorio con escritorio, lo veía yo acá en Piura, ¿no? Y cuando postula el nuevo alcalde, pues sale un poco de gente, pero entra más gente y se va haciendo más pesada esa planilla, ¿no? Por eso mismo, o sea, ese clima de seguridad que espera el inversionista, tanto nacional y extranjero, lo hemos visto, ¿no? De julio hasta septiembre, cómo iba creciendo, cómo iba aumentando el dólar, cómo iba creciendo el tipo de cambio, ¿no? Llegó a 4.13, creo, a fines de septiembre, y cuando ya se cambió del presidente del Consejo de Ministros, comenzó ese descenso, que aún no se ve pues en los alimentos, aunque también entendemos pues que los alimentos, hay insumos que se importan, ¿no? Alimentos balanceados para las aves, para insumos para elaborar aceite, etcétera, ¿no? Que todavía pues quizás en los próximos meses se logre esa estabilidad. Y si Dios quiera pues de que no comencemos nuevamente como se ha visto ayer, ¿no? En ese enfrentamiento, en esos puyazos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y decimos pues que nuestro país, para continuar con el desarrollo de sus sectores tanto productivos y de servicios en el ámbito nacional, y consolidar pues sus logros alcanzados en materia de macroeconomía y proyectarse pues al crecimiento de la microeconomía pues en el corto plazo, tomando como base a la inclusión social. Debe priorizar como objetivo estratégico y táctico fortalecer la gestión pública nacional con una propuesta que comprenda pues una reforma de la administración pública integral, que comprenda pues que tome en cuenta la competitividad, la calidad, la gestión del conocimiento como pilares fundamentales para su desarrollo y mejoramiento de los servicios que presta al país, y así optimizar pues la gestión pública mediante una revalorización del trabajador de la administración pública, ¿no? Con programas de profunda moralización de todos los niveles sectoriales y la implementación pues de una reingeniería de su organización con respecto pues a sus funciones, a sus estructuras, a sus cargos, a sus procedimientos. Y es más, siempre se dice, ¿no? Los cargos quedan, más las personas pasan. Pero ¿qué sucede en las alcaldías, en los gobiernos regionales, compadrazgos, familiares dentro del mismo gobierno regional o dentro de la administración pública como gobiernos locales o en instituciones públicas, ¿no? Entonces vemos que sí existen concursos, ¿no? Para determinadas entidades públicas. Y a veces es muy decepcionante ver las personas mismas escriben, ¿no? Ya este puesto está dirigido. Y yo digo, ¿no? Hasta ya no quieren postular. ¿Por qué? Porque es tal el nivel también de corrupción, ¿no? Que muchas veces se publican los puestos cuando ya están las personas ocupando dichos puestos que han salido a concurso y que son muchas veces de los partidos políticos, como se dice, exigen su cuota de poder y quieren estar pues copando todas las instituciones públicas, sean gobiernos locales, gobiernos regionales, con miras pues a los nuevos elecciones de los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Se ha visto extrayendo fondos, captando, ¿no? Creando empresas fantasmas, haciendo cartas fianzas falsas. Entonces, el pueblo, pues, la población en su conjunto, pues, exige
esa modernización y dice, pues si yo pago mis impuestos, sea en el municipio, pago mi impuesto predial, mi impuesto de licencia de funcionamiento para crear mi empresa o quizás algún pequeño negocio, pago tasas, en otras partes aranceles, los impuestos a SUNAT, IGB, etcétera, y vemos pues pistas deterioradas, en la jurisdicción de la alcaldía pues no hay recojo, por ejemplo, de la basura, como lo vemos en Chiclayo, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Entonces vemos, tal es la corrupción de los que habían anteriormente, recuerdo apellido Burgos, creo, manos limpias, que no las tenía tan limpias que digamos, ¿no? Y vemos pues obras abandonadas, ¿no? Entonces vemos que no es que el Estado no tenga dinero, el Estado asigna, ¿no? Tanto a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y que si bien es cierto, ellos tienen otras partidas como el Foncomún, si existe en su jurisdicción canon petrolero, canon minero, pero que a la larga no lo utilizan bien o simplemente cambió de cajón, ¿no? No fue a la obra que debería ir, ¿no? Se hacen pues adendas a los contratos, muchas veces pues ya de acuerdo con sus testaferros, que ya no utilizan a sus familiares, sino personas extrañas. Y yo digo, ¿no? La Contraloría General de la República, como un ente autónomo, no debería tener una oficina dentro del gobierno, por ejemplo, regional, sino debería de, muy aparte, para evitar esas conversaciones muy oscuras, ¿no? Y vemos, pues, en los resultados en malas obras, ¿no? Y ya, por ejemplo, en Piura se debería haber corregido lo del puente, los puentes, ¿no? Y así en muchas ciudades, ¿no? Que se inundan en épocas de huaico, ¿no? Entonces, la población debe ser más participativa, más de averiguar en qué se está invirtiendo los presupuestos que se han dicho pues para la construcción de una escuela, de una institución educativa, de un hospital, de una comisaría, etcétera, o de avenidas principales o de carreteras. Entonces, ir a fiscalizar también, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dinero de todos, no es el dinero del que asumió el gobierno regional, ni del que asumió el gobierno local, ni de los regidores, ni de los encargados, pues, de cada área dentro de una municipalidad o de un gobierno regional o de una institución pública. Y por eso siempre, ¿no? Cuando en la administración privada, pues, se planifica, organiza, dirige, controla, ¿no? Y también se evalúa y se ve, pues, en esas auditorías inopinadas que hay, ¿no? Entonces, ver, pues, quiénes están ejerciendo los cargos, si cumplen con el perfil. Gracias a Dios en esto se ha hecho un poquito de mejora en cuanto al gabinete ministerial, han cambiado pues a muchas personas, todavía falta ver el ministro del Interior y creo el ministro de Educación, parece que tienen antecedentes y debería ir pues una persona con su hoja limpia, ¿no? Que no tenga antecedentes penales, ni judiciales, ni ningún tipo de denuncia, porque eso es una persona proba, ¿no? Antes los cargos públicos pues eran ocupados por gente que destacaban en la ciudad, ¿no? O sea, un abogado, etcétera, de personas destacadas dentro de su misma jurisdicción, ¿no? En cambio hemos visto malos registradores públicos, notarios prestados para otros servicios y otras cosas muy oscuras, ¿no? Y vemos pues de que el presupuesto y lo que es la gestión pública incumplen, ¿no? No están realmente preparados para asumir esa función con personas, disculpen mi expresión, son impresentables para nosotros, ¿no? Como profesionales, ver que personas que no tienen ni el más mínimo criterio de lo que es la gestión pública, cómo administrar una institución o cómo ser un embajador dentro de otro estado, ¿no? Y vemos con mucha sorpresa todo lo que está sucediendo. Esperemos que se vayan corrigiendo y no empecemos pues en esos pleitos del Congreso con el Poder Ejecutivo.
Los informes, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial precisan que la inversión pública y privada en nuestro país debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista dando bonos, ¿no? Nadie quiere bonos porque la mayoría ha perdido sus empleos, ¿no? O otros trabajaban para el pan diario y no quieren bonos, sino trabajo, ¿no? Trabajo para... Y por eso se dice, no en forma asistencialista, sino a través de emprendimientos laboral, con el objeto, pues, de incrementar la población económicamente activa. Luego tenemos los programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de la fuerza laboral del sector público nacional. Requieren, pues, de la ejecución de herramientas modernas de desarrollo de personal, ¿no? Como son el coaching, el mentoring y el consulting, que se constituirán, pues, en la palanca de desarrollo nacional, reflejándose, pues, en los programas de infraestructura de salud, educación y vial, en la elaboración, pues, de proyectos de inversión económico y social, y en promover, pues, los convenios de cooperación técnica y económica nacional e internacional, que reactiven, pues, los sectores productivos y de servicios mediante una gestión pública eficaz y eficiente. Y esa gestión pública, pues, en la administración eficiente tanto de los recursos tecnológicos, financieros, ¿no?, de la institución y de la misma, sean gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no?, en esa transparencia, ¿no? Yo la vez pasada estuve buscando de la transparencia, por decir, de la municipalidad de Huancayo, 83 páginas y muy bien explicadito cada actividad que se iban a realizar. Sin embargo, abrí de la municipalidad de distrital de 26 de octubre, de obras, solo 13 páginas y cero explicaciones, sino por ahí como quién para rellenar la cosa, ¿no? Y entonces vemos que debe existir, para eso existe la ley de transparencia, donde todos deben informar, las municipalidades, los gobiernos regionales, cómo se están encauzando esos presupuestos, ¿no? A dónde van esas partidas, cómo están canalizadas en el sentido qué avances de obra hay, ¿no? Porque eso es parte de las asignaciones dadas, pues, para mejorar infraestructura vial, infraestructura urbana dentro de la jurisdicción de los gobiernos locales. Y en cuanto a los gobiernos regionales, ¿no?, para ello, pues, en programas de implementación y también de inversión. Y lo vemos, yo veo mucho, un economista, creo que se llama Santiago Paz, creo, tiene de la panela, ¿no? Él formó una cooperativa del café, de la panela, del cacao, y exporta al extranjero, y esa población, pues, se le ha mejorado su calidad de vida. ¿Por qué no hacer obras que realmente, pues, redunden en beneficio de la comunidad? Para eso están los gobiernos regionales, pero para ello se requiere, pues, que esa inversión, esa captación, ¿no?, de esas personas, formarlas en cooperativas, ¿no?, para mejorarles su calidad de vida, pues debe ser con personas, pues, capacitadas, ¿no? Todo lo que es gestión pública, todo cómo canalizar proyectos de inversión que favorezcan, pues, a las comunidades o a las poblaciones rurales, muy abandonadas, por cierto, ¿no? Muchas carecen de servicios básicos como luz, agua, desagüe, y ni se diga de la conectividad, ¿no? Muy lejos de estar esa inclusión tecnológica para los niños que viven en las sierras o zonas alejadas de la costa de nuestro país, ¿no? Lo vemos en esa conectividad cuando hablamos con el que está en la selva, que muchas veces no tiene, y lo vemos cuando enseñamos en instituciones que los chicos están con celular y no pueden proyectar sus trabajos. Entonces, es necesario quizás volver paulatinamente, hacer de clases semipresenciales, organizar las instituciones, porque hay muchos niños también que han perdido prácticamente ya 2 años, ¿no? Si hablamos de marzo del año pasado a diciembre de ya que está próximo,
Ya pues son 2 años, imagínense, su mamá dedicada a la casa, quizás con primaria, los papás dedicados a la tierra. ¿Quién le enseña a ese niño? Y si no llega la conectividad, entonces, ¿de qué inclusión hablamos? Por eso se dice que el Estado debe centrar su atención en programas de inclusión social. La gestión pública en el Perú, en el plano macroeconómico para capear la crisis económica mundial, en razón pues a la alta cotización de los precios de los minerales, como es el caso del oro, plata, cobre, zinc, y de la exportación tradicional, y la agroindustria, como la exportación pues de espárragos no tradicionales, como sumados pues a los efectos de los tratados de libre comercio suscritos por el Perú con países desarrollados y en vías de desarrollo, y fundamentalmente pues al consumo interno. En consecuencia, pues se hace necesario llevar a cabo una ambiciosa reforma estructural que incluya pues la modernización, seguimos con la modernización de la administración pública del país. Y para garantizar el desarrollo de la economía en el Perú, es necesario pues que se mantenga la estabilidad en el sistema democrático, ¿no? Porque hemos visto cuánto nos ha perjudicado, ¿no? Nosotros sabemos que sin inversión pública y menos sin inversión privada, ¿no? No hay generación de empleo, por lo tanto, se limita el consumo, ¿no? Entonces, la alternancia del poder, la seguridad ciudadana tan necesaria que se ve a diario, ¿no? En esos asaltos, en esas robos que ya escapan pues a, uno dice, no, he puesto alarma, he puesto alambre, púas, qué sé yo, portones, todo, pero el ladrón se las ingenia, ¿no? Entonces vemos que debe haber pues políticas para que combatan pues este tipo de asaltos a celulares, a domicilios, a personas, y que existan pues cárceles más seguras, más alejadas quizás de la ciudad, porque quizás muchos dirán, pues, pero ¿cómo está la situación en casa, no? Entonces, quizás ver la forma, pues, de infundir valores, ¿no? Ahora también en esa independencia de los poderes del Estado, la libertad de prensa, tan sonada que el presidente nunca da conferencia de prensa a determinadas canales de televisión, cuando es lo normal expresarse pues sobre sus políticas, sobre su desarrollo, sobre esas políticas económicas, las pausas a seguir, ¿no? En fin, en la moralización también en todos los niveles del sector público nacional, la administración de la justicia basada pues en el respeto del ordenamiento jurídico legal, contar pues con un sistema nacional de control transparente, son los requisitos pues imprescindibles para garantizar una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva. También vemos los partidos políticos en el Perú. Los partidos políticos en el Perú requieren pues de una modernización integral, deben responder a una filosofía propia o no tener vínculos pues doctrinarios con partidos políticos internacionales y no responder a agrupaciones políticas que surgen de coyunturas internas de procesos electorales, donde aparecen personajes con mentalidad caudillista, ¿no? Totalitaria y con actitudes antidemocráticas, y muchos de ellos, como lo hemos visto, con antecedentes penales, judiciales, etcétera, situación que va en desmedro pues de la deodontología profesional y a una pérdida pues de la credibilidad por la sociedad peruana, ¿no? Porque ya no cree en los políticos, ya no cree en ese funcionario público, ya no cree en esa institución pública, y por ello el propósito fundamental de los partidos políticos es plantear planes, ¿no? De gobierno y planes de desarrollo, hoy también llamados hojas de ruta. Cuando se ha pedido al presidente Castillo que haga como cuando hizo el presidente Humala, pues su hoja de ruta, que responden pues a las demandas de los sectores productivos, sociales, nacionales, dentro de los cuales
debe considerarse la gestión pública y la inclusión social. Y volvemos a la inclusión social, ¿no? En esas comunidades abandonadas, en esas poblaciones como asentamientos humanos que están dentro de una ciudad, sin embargo, no se mira para allá y carecen pues de todos los servicios, ¿no? También en el mejoramiento de la infraestructura vial de las poblaciones rurales, ¿no? Que sin embargo pueden aportar bastante en cuanto a turismo, ¿no? Y son personas, pues, que como nosotros también tienen esas necesidades, pues, de progresar, de ver que su comunidad cuenta con energía, con agua, con desagüe, con internet, etcétera, de todos los servicios que como ciudadanos también lo merecen, ¿no? Por otro lado, hablábamos ya de la inclusión social y de esa gestión pública modernizada. Importancia de incorporar pues a los mejores trabajadores del país en la gestión pública nacional. La experiencia pues demuestra que el éxito de la gestión pública comienza con el reclutamiento, la selección, la contratación e inducción de personas pues altamente calificadas para ocupar los puestos de trabajo, sean estos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, de servicios, que acrediten pues una formación académica sólida y una experiencia laboral en la administración pública para satisfacer pues los perfiles ocupacionales requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración pública. Más claro no puede ser, ¿no? Vemos pues funcionarios públicos que muchas veces, y lo hemos visto en el Congreso anterior, gente que había mentido de que había estudiado en tal universidad y desmentida públicamente y muy fresco de huesos, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, en esos funcionarios públicos que no cumplen, pues, algunos solamente tienen secundaria y no tienen, pues, cursos en administración pública, en análisis de políticas públicas, etcétera, de estudios en cuanto a administración pública, ¿no? Todo lo que concierne, pues, cumplir con esos perfiles y que hayan trabajado dentro de la administración pública, ¿no? Vemos con mucha sorpresa que una chica terminó y era del partido de gobierno actual y, bueno, para que vaya a ocupar un puesto, ¿no? Cuando hay muchos profesionales que cumplen ya con esos perfiles, tienen tantos años, cuando uno lee una convocatoria y dice 2 años, 3 años en educación pedagógica, haber estudiado maestría en educación, tener inscrito en su SUNEDU. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estos nuevos funcionarios, no? ¿Qué capacidad de gestión o cómo van a servir a la comunidad si no cumplen con los requisitos, ¿no? Desde ahí empecemos, ¿no? Entonces, como se dice, se sirven pues para otras cosas, ¿no? Porque desconocen todo lo que es ahora los sistemas integrados de gestión, el SIAF, etcétera, los registros contables dentro de lo que debe ser el manejo de presupuestos dentro de una institución pública, ¿no? Y si son más para proyectos, etcétera, ¿no? Los programas de responsabilidad social en la administración pública. Las empresas privadas consideran que los principios de los programas de responsabilidad social reflejan pues el nivel de aprobación que puede generar en la opinión pública sobre determinada actividad que desarrollan y asumen pues un compromiso con la sociedad para lograr fidelizar a los clientes o usuarios, debido a que aumenta la imagen, ¿no?, positiva que proyectan ante la comunidad. De igual modo, este mismo comportamiento debe ser asumido por las entidades del Estado, ¿no? Y es que hay empresas, ¿no?, que hacen responsabilidad social, ¿no?
Lo vemos en empresas mineras que mejoran la infraestructura vial, una institución educativa, una posta médica, parques, etcétera, capacitando también a sus trabajadores, haciéndolos que generen empresas que vayan a hacer servicios, que ofrezcan servicios a las empresas, estas explotadoras de recursos naturales, pero sin embargo también hemos visto, ¿no? Con la empresa Doerran, ¿no? Que incumplió con el contrato y manifestaba pues que era mentira, que los niños tenían plomo y arsénico, creo que es, en la sangre. Y una ONG vino y llevó niños pues a Estados Unidos demostrando pues que sí había incumplido con el contrato. Entonces, hay empresas que yo he visto, por ejemplo, en Bacus, ¿no? Hubo una actividad Creciendo por un Sueño en convenio con una institución, en un instituto privado, y llevó a capacitar pues a esos trabajadores, ¿no? A esos, también a esas personas que realizan sus ventas diarias y que no sabían pues cómo se hacía un registro de ventas, un registro de compra, cómo se determinaba el impuesto, cómo se llevaba un flujo de caja, etcétera, los cambios que habían si asumían, si tenían RUS y ya tenían más ingresos, a qué tipo de impuestos ya deberían estar cancelando en el orden que deberían a la hora de exhibir los productos. Entonces las personas muy contentas participaban porque se sienten pues aceptadas, integradas con la empresa. Y eso es bonito, ¿no? La responsabilidad social no debería ser que en el momento es que la empresa lo decide, ¿no? Pero debería ser algo que quizás no sea obligatorio, pero que tenga una responsabilidad si estoy extrayendo los minerales, los recursos, no malogren pues las lagunas o a lo que ellos se quejan, pues, ¿no? Porque pierden ganado, pierden lagunas donde tienen truchas, etcétera, que se ha visto pues en muchas poblaciones del país. Entonces, en esa responsabilidad social que no es el acuerdo del Estado con la empresa, sino también con la población para ver en qué va a mejorar, pues, la extracción de esos recursos en el mejoramiento, pues, de un mejor puesto de salud, de infraestructura vial, de una institución educativa con conectividad, etcétera, de todo lo que puede llevar a beneficiar a estas poblaciones que muchas veces son las más olvidadas, las que viven en más pobreza, como una ironía de lo que extraen sus recursos de sus poblaciones. Ahora también se espera también mejorar pues la imagen de la organización pública frente a la comunidad, ¿no? A la comunidad nacional, las organizaciones líderes que asumen estos programas son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación social y son recomendadas pues a los fondos de inversión. La calidad regulatoria en los gobiernos locales. La calidad pues regulatoria es un aspecto central para garantizar el desarrollo humano de nuestro país, dado que los recursos estatales son limitados, ¿no? Y debemos asegurarnos que se destinen pues de la forma más eficiente y efectiva, ¿no? En el manejo eficiente de esos recursos, tanto humanos, tecnológicos, etcétera. Los gobiernos locales están sujetos pues a esos principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? En todas sus actuaciones, así como al principio pues de legalidad, pero actualmente no están obligados a seguir alguna metodología para garantizar pues la calidad, ¿no? De la regulación que en el marco del ejercicio de sus facultades exclusivas discrecionales impongan pues a los administrados. Por su parte, la ley 27972 señala como materia sobre las que las municipalidades provinciales tienen competencia exclusiva para regular pues las siguientes, ¿no? Tienen aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias, control y fiscalización de las municipalidades distritales en saneamiento, en salubridad, en salud, en tránsito, viabilidad y también transporte público.
También tenemos en esa regulación de los gobiernos, educación, ciencia y tecnología, en innovación, cultura, deportes y recreación. Ellos pueden normar, coordinar, fomentar el deporte y la recreación de manera pues permanente en la niñez, la juventud y el vecindario en general mediante pues las escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. Coordinan pues con esas entidades públicas responsables y convocan pues a la participación del sector privado, ¿no? Hemos visto muchas municipalidades pues han construido pues infraestructura donde pueden hacer los que viven aledaños a esa población pues practicar deportes, ¿no? Muy necesarios en estos tiempos de estrés por encierro, ¿no? Y que ya se van fomentando un poquito más, pero aún se recomienda pues mantener los protocolos del distanciamiento, el uso de la doble mascarilla, etcétera, para prevenir el COVID, ¿no? En el abastecimiento también es otra de sus regulaciones y comercialización de productos y servicios. Regular las normas respecto del acopio, de la distribución, del almacenamiento y comercialización pues de alimentos y bebidas en concordancia pues con las normas nacionales sobre la materia. Establecer las normas respecto también del comercio ambulatorio, en esos programas sociales de defensa y promoción de derechos. Tenemos las acciones de defensa municipales de los niños y adolescentes, adecuando a las normas nacionales a la realidad local. Y se dice pues que la regulación es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad y de la economía. Algunas veces pues se impone cargas desproporcionadas, que es igual pues a barreras, menos distorsión de mercado, pero cuyo reto es emitir regulación de calidad que atienda pues efectivamente un problema público brindando beneficios a quienes, a los ciudadanos, a las empresas y minimizando pues los costos de la economía, ¿no? Y lo importante es ese desarrollo que se necesita en esa modernización institucional, ¿no? El gobierno regional o local que se acoja pues a ese proceso de modernización institucional, está pues, elabora su expediente, construye el sustento técnico, ¿no? Y toma medidas, ¿no? Y que debe incluir, pues, los objetivos, pues, a lograr con la modernización, la descripción de los cambios concretos e implementar el nivel, pues, de la organización en esos procesos y recursos humanos debidamente, pues, sustentados, no tomar al azar, pues, o porque está en el gobierno de turno, tomar pues personal que no esté capacitado en ese cronograma que debe de realizar para la modernización institucional, ¿no? Hay una aprobación de su propuesta. Y el proceso de modernización integral comprende pues aspectos de reestructuración, simplificación administrativa, esa orientación a resultados y mejora de la calidad del gasto y democratización, entre otros. Y justo lo que se hizo, pues la descentralización fue para que tuvieran estas instituciones, tanto gobiernos regionales y gobiernos locales, pues tuvieran los fondos para no estar siempre pidiendo a Lima, ¿no? Donde era antes la central, sino tener descentralizado para la ejecución de proyectos de inversión pública que vayan pues en mejoramiento de las ciudades donde ellos operan, donde está su jurisdicción. Y por eso el reto es emitir regulación de calidad que atienda pues efectivamente un problema público, brindando beneficios a quienes, a los ciudadanos y a las empresas, y minimizando pues los costos a la economía. ¿Y qué características debe tener una regulación de calidad? Debe basarse pues en evidencia. ¿Es la regulación el mejor medio disponible para hacer frente al objetivo de la política? Diferentes opciones deben ser pues analizadas. Sus costos, sus beneficios deben ser estimados. Los beneficios siempre deben justificar los costos.
El proceso debe ser transparente y abierto a las partes interesadas. ¿Y qué es el análisis de calidad regulatoria? Es un proceso complejo y que se encuentra pues en su etapa inicial. El análisis de calidad regulatoria es un proceso de análisis del procedimiento administrativo efectuado por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo. Es un proceso dirigido a simplificar y a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos. Es un proceso, pues, que comprenderá revisiones cada 3 años, ¿no? Y vemos, pues, que el Estado es el mejor generador de empleo en el sentido de que con inversión pública se genera empleo, y si van de la mano con la inversión privada, se puede recuperar esa economía tan castigada del año pasado, ¿no? Y que se ya está viendo, pues, en agosto, en mayor pago de impuestos, incumplimientos, etcétera, ¿no? Y que esperemos, pues, que vaya en una generación de empleo, ¿no? Para todas esas personas que están en estos momentos sin empleo y que son profesionales y en muchos casos ya con la experiencia que lo pueden demostrar, ¿no? En sus legajos. Por otro lado, pues, siempre el Estado puede revestir, pues, diferentes características, ¿no? Y justamente el Estado, pues, dicta reglamentos, jurisprudencia y en forma supletoria de las costumbres y la doctrina, ¿no? Y por eso el Estado es perseguir esos fines y esos medios que vayan, pues, en mejoramiento tanto de la salud, de la educación, ¿no? Ahora tan necesaria, ¿no? Porque hemos visto que con la virtualidad solo ha llegado, como decir, a una porción de la población, más no a todos, ¿no? Entonces, en esa inclusión, ese objetivo que debe perseguir el Estado, aplicando, no, las personas no quieren dádivas, quieren un trabajo digno, ¿no? Son merecedoras de ese trabajo, ¿no? Y muchas tenían sus empleos o sus negocios y se vieron, pues, afectados con la pandemia, o quizás en algunos casos, pues, han perdido a familiares, ¿no? Entonces, toca ya la hora de la reactivación económica, sin esperar, pues, el enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ni el Ejecutivo con el Legislativo, no, ya la población está cansada, ¿no? Ya esperan nuevas leyes de generación de empleo, de inversión pública, de mejoramiento de muchos aspectos, tanto en seguridad ciudadana, tanto en salud, tanto en tecnología, etcétera, de vivienda y de todos los problemas que como Estado tenemos, como nación, ¿no? Y principios que se evalúan en el análisis de la calidad regulatoria. Las entidades del Poder Ejecutivo realizan, pues, un análisis de la calidad regulatoria de acuerdo al Manual de Aplicación de Análisis de la Calidad Regulatoria, donde ve, pues, ese principio de legalidad, principio de necesidad, principio de efectividad y principio, pues, de proporcionalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su participación. A nombre de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos las gracias. Buenas noches.